Cumplí 70 años un jueves cualquiera de septiembre. El sol caía oblicuo sobre las terrazas de Madrid, y el reloj del salón marcaba las 6:15 cuando me di cuenta de que no había sonado el teléfono ni una sola vez. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Mi hijo Daniel siempre decía que las fechas no importaban, que lo esencial era mantener el contacto. Pero aquel día no hubo contacto alguno. Ni siquiera un emoji de su esposa, Laura. La casa estaba demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que no da paz, sino vértigo. A las 7, cansado de esperar, escribí un mensaje corto, casi torpe. Solo quería deciros que os quiero. Espero que estéis bien. Lo envié y me quedé mirando la pantalla como si pudiera cambiar el curso de la historia. Un minuto después llegó su respuesta. 2 frases frías, medidas, sin una pizca de emoción. Necesitamos espacio, por favor no nos contactes más. Y debajo, el pequeño corazón rojo de Laura, dándole me gusta al mensaje. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió con un ruido tan suave que apenas lo escuché. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez un simple mensaje te rompió más que 1000 palabras dichas en persona. No sentí rabia al principio, sino una especie de vacío que me heló la piel. Me quedé sentado en el sillón, observando el mensaje una y otra vez, como si al releerlo fuera a descubrir un error, una coma mal puesta que cambiara el sentido. Pero no. Era claro, directo y definitivo. Necesitamos espacio. Durante años había creído que el amor de un padre se medía por lo que era capaz de dar. Cuando murió mi esposa, Carmen, me prometí que a Daniel no le faltaría nada. Vendí el viejo taller de carpintería familiar y abrí mi propio negocio de mobiliario artesanal en el barrio de Salamanca. Trabajé como un animal. 12, 14 horas al día. Con el tiempo, el negocio prosperó. Llegaron los clientes de renombre, los hoteles, las casas de diseño. Y con ellos, el dinero. Daniel nunca supo lo que era pasar frío en invierno ni comer lentejas 3 veces por semana. Creció en colegios privados, veraneando en Javea y esquiando en Andorra. Cuando conoció a Laura, una influencer de sonrisa blanca y ambiciones todavía más brillantes, yo ya intuía que las cosas cambiarían. Pero cerré los ojos. Porque los padres, a veces, preferimos no ver para no perder la ilusión. En los últimos 5 años, cada conversación con él había girado en torno al dinero. Una hipoteca aquí, un coche nuevo allá, una inversión para su futuro. Yo siempre decía que sí. A veces, sin mirar las cifras. Quería creer que lo hacía por amor, pero en realidad lo hacía por miedo. Miedo a quedarme solo. Y aún así, el resultado era el mismo, la soledad. Aquel mensaje no me robó a mi hijo, solo me confirmó que hacía mucho lo había perdido. Me levanté del sillón, caminé hasta la ventana y miré la calle. El atardecer teñía los edificios de un naranja casi irreal. Madrid seguía viva, indiferente a mis dramas. Yo, en cambio, sentí que todo se detenía. Fue entonces cuando recordé una frase que mi padre me repitió toda la vida. No regales tanto, que quien no se esfuerza, no valora. Él tenía razón. Y yo, por amor, había hecho justo lo contrario. Esa noche no dormí. Me senté frente al escritorio del despacho, donde aún guardaba las carpetas del negocio. Encendí la lámpara y abrí los archivadores, uno por uno. Contratos, balances, extractos bancarios. Todo seguía en orden, pero mi vida no. Fue entonces cuando tomé la primera decisión que me devolvió el aire. No volvería a pedir amor a cambio de dinero. Al día siguiente, fui a visitar a mi abogado, Javier Ortega, un hombre prudente que me había acompañado desde mis primeros años de autónomo. Cuando me vio entrar sin cita previa, supo que algo serio pasaba. ¿Todo bien, Manuel?, preguntó, dejando a un lado el periódico. Depende de lo que entendamos por bien, respondí, sentándome frente a él. Quiero revisar el testamento. ¿Y el fondo familiar?
Javier me observó en silencio unos segundos. No necesitaba más explicaciones. ¿Problemas con Daniel? Asentí. Ninguno, dije con una sonrisa amarga. Ya no hay relación suficiente como para tener problemas. Javier abrió una carpeta azul y me miró con calma. ¿Qué tienes en mente? Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, mis palabras no temblaron. Quiero hacer exactamente lo que me pidió. Darle espacio. El despacho de Javier tenía ese olor particular que mezclaba cuero viejo, papel y café recién hecho. Un olor que me resultaba más familiar que el de mi propia casa. Él me escuchaba en silencio mientras le contaba todo. El mensaje, los años de complacencia, el vacío que había dejado en mí ese simple "no nos contactes más". Cuando terminé, Javier se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y dijo algo que me atravesó. A veces, Manuel, el amor no se mide en abrazos, sino en límites. Tú no le has puesto ninguno. Asentí despacio. Y ahora quiero hacerlo. Le respondí. Quiero poner punto final a esta historia antes de convertirme en el cajero automático de alguien que ya ni me mira a los ojos. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres hacer exactamente? Quiero modificar el fondo familiar. El piso de Daniel y Laura está a nombre de mi sociedad. Su coche, también. Y todos los meses reciben una transferencia de 5.000 euros para mantener el nivel de vida. Pues bien, ese nivel de vida se acabó. Quiero que todo eso desaparezca. Javier me observó unos segundos, como quien mide el peso de una decisión. ¿Estás seguro? Preguntó con voz baja. Más que nunca. Ellos me pidieron espacio. Se lo voy a dar. Con intereses. A la mañana siguiente firmé los primeros documentos. En menos de una semana, Javier había reestructurado la sociedad. Los contratos de arrendamiento, los coches, las tarjetas de crédito, todo pasaba de sus manos a una nueva fundación, la Fundación Carmen Ruiz, en honor a mi esposa. Su objetivo: becas de formación profesional para jóvenes sin recursos. Mientras Javier organizaba el papeleo, yo me limité a observar. Era curioso cómo, después de toda una vida de actividad frenética, la verdadera paz llegaba al firmar papeles que cerraban ciclos. A los 3 días, todo estaba listo. Lo único que faltaba era esperar la inevitable llamada. No tardó mucho. Un viernes por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, el móvil vibró. Daniel. Mi pulso no se aceleró. Simplemente dejé que sonara. Una vez. 2 veces. Luego vino el mensaje. Papá, el banco ha bloqueado las cuentas. No puedo pagar la hipoteca ni el coche. ¿Qué pasa? Lo leí sin responder. A los 5 minutos, otro mensaje. Laura está histérica. Dime algo, por favor. Apoyé el teléfono en la mesa y seguí regando las begonias. El sol de septiembre aún tenía fuerza, y por primera vez en años me sentí libre de cualquier obligación. A la mañana siguiente, Javier me llamó. Ya te habrán contactado, ¿no? Sí. Varias veces. Respondí con calma. ¿Y qué piensas hacer? Nada. Me pidió silencio. Voy a dárselo. Durante los días siguientes, las llamadas se multiplicaron. Primero, con tono preocupado. Luego, con reproches. Y finalmente, con amenazas disfrazadas de desesperación. Papá, no puedes hacernos esto. ¿De verdad vas a dejarnos en la calle? Eres un egoísta. Me sorprendía la facilidad con la que la gente que más ha recibido es la que más exige. El jueves siguiente, a las 8 de la mañana, Javier me envió un mensaje. Se ha ejecutado todo. Fondos transferidos a la fundación. Propiedades actualizadas. El coche, pendiente de recogida. Todo había terminado. Bueno, casi. Esa misma tarde, Daniel y Laura fueron a verme. Llegaron sin avisar, con las caras tensas y el orgullo roto. Llamaron al timbre con insistencia, pero yo no abrí.
Los vi desde la ventana del piso superior. Ella lloraba, él gritaba algo que no alcanzaba a oír. Luego golpeó la puerta con el puño, 2 veces. Después, el silencio. Me quedé allí, quieto, observándolos irse. No con ira, ni con alegría. Solo con una extraña sensación de justicia. 2 días después, recibí una carta de mi banco. Informaba de varios intentos fallidos de acceso a mis cuentas desde una IP desconocida. No era difícil imaginar quién estaba detrás. Javier reforzó la seguridad digital y cerró cualquier posibilidad de acceso externo. Esa noche, mientras cenaba una tortilla sencilla y un vaso de vino, me vino a la cabeza una imagen. Daniel, de niño, intentando reparar con cinta adhesiva un avión de papel que se había roto. Le había dicho: «Hijo, hay cosas que no se arreglan pegándolas. Hay que volver a construirlas desde cero». Ahora entendía que esa lección no era solo para él. También era para mí. Durante semanas, el silencio fue absoluto. Sin llamadas, sin visitas, sin noticias. Y en esa quietud descubrí algo inesperado: la paz. La casa ya no me parecía vacía, sino mía. El tiempo, en lugar de pesar, se volvió liviano. Empecé a salir más. Volví a mi viejo taller, donde aún quedaban herramientas cubiertas de polvo. El olor a madera me devolvió la vida. En una esquina encontré una fotografía de Carmen sonriendo, con las manos manchadas de barniz. La coloqué sobre el banco de trabajo y le hablé como si pudiera oírme. «He hecho lo que tenía que hacer, cariño. Por fin he aprendido a decir basta». Ese día tallé mi primera pieza en casi 10 años, una pequeña caja de cedro con una inscripción en la tapa: «El silencio también enseña». La dejé sobre la repisa del salón, justo donde antes guardaba las facturas de Daniel. Porque, al fin y al cabo, hay silencios que no castigan, solo educan. El primer mes de silencio fue como respirar después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Nadie llamaba, nadie pedía nada, y el mundo, curiosamente, no se había derrumbado. Al contrario, parecía más ordenado, más claro. Mis días comenzaron a llenarse de rutinas sencillas. Desayunaba leyendo El País, luego caminaba hasta el Retiro y me sentaba en el mismo banco donde Carmen solía dibujar los árboles. Allí, un día cualquiera, se me acercó una mujer con un carrito de café. «¿Un cortado, señor?» Sonreí. «Por supuesto». Se llamaba Isabel, tenía 50 y pocos y una risa limpia. Empezamos a charlar de cosas simples: el tiempo, la ciudad, los turistas que se perdían en el parque. Esa conversación, tan trivial y humana, me recordó algo que había olvidado: que la vida podía ser ligera, que el cariño no siempre tenía que doler. Mientras tanto, el silencio con Daniel seguía intacto, hasta que dejó de serlo. Una tarde, Javier me llamó. Su tono era seco, casi profesional. «Manuel, tenemos un problema», dijo sin rodeos. «Me acaba de llegar una notificación. Tu hijo ha intentado presentar una reclamación sobre los bienes de la fundación». «¿Una reclamación?», repetí incrédulo. «Sí. Alega que los fondos familiares fueron transferidos sin su conocimiento y que tiene derecho a una parte como heredero legítimo». Solté una carcajada amarga. ¡Qué ironía! Cuando el dinero era suyo, no me llamaba. Ahora que ya no lo es, me demanda. Javier suspiró. «Tranquilo, no llegará a ninguna parte. Tú eres el único titular. Pero, prepárate. Esto va a remover cosas». Tenía razón. Una semana después, los medios digitales publicaron una nota breve. «Hijo de empresario madrileño acusa a su padre de desheredarlo injustamente». No mencionaban nombres completos, pero bastaba con leer entre líneas. Algunos antiguos socios me escribieron mensajes incómodos, otros simplemente dejaron de hacerlo. Madrid es una ciudad pequeña cuando se trata de rumores. Una noche, mientras cerraba el taller, alguien llamó al portón. Era tarde, casi medianoche. Al abrir, encontré a Daniel. Estaba distinto. Ojeras,
barba descuidada, mirada rota. Papá, dijo con un hilo de voz. Solo quiero hablar. Lo miré largo rato. Había ensayado tantas veces ese momento en mi cabeza, y sin embargo, nada de lo imaginado encajaba con la realidad. ¿Hablar? Repetí, cruzándome de brazos. Dijiste que no querías contacto. Lo sé. Su voz tembló. Fue un error. Todo fue un error. Laura me presionó. Yo estaba cansado de tus consejos, de sentirme vigilado. Pero ahora tragó saliva. Ahora me doy cuenta de que no sé vivir sin ti. Sus palabras sonaban sinceras, pero no limpias. Había algo ensayado, un tono que no me cuadraba. Y entonces lo vi, en su muñeca, un reloj nuevo, de esos que valen más de 2000 euros. Bonito reloj, dije con frialdad. ¿Lo compraste antes o después de denunciarme? Bajó la mirada. No respondió. Mira, Daniel, continué. No te odio. Ni siquiera estoy enfadado. Solo estoy cansado. Y he decidido dejarte espacio, como pediste. Espacio para crecer, si quieres. Pero no vuelvas a mi casa con mentiras. No vine a mentir. Vine a pedir perdón. Dio un paso adelante. No necesito tu dinero, papá. Solo quiero que me escuches. No supe si creerle. Pero lo invité a pasar. Le serví un café, el mismo que yo tomaba todas las noches. Hablamos durante casi una hora. O mejor dicho, él habló. Contó que Laura lo había dejado, que se había llevado todo lo que quedaba del apartamento, que apenas le quedaban 1000 euros en la cuenta. Ella me dijo que me casé contigo, no con ella, admitió entre lágrimas. Tenía razón. Yo no supe poner límites. Por primera vez en mucho tiempo, le vi vulnerable, humano. Me conmovió, pero no lo suficiente para olvidar todo lo anterior. No puedo ayudarte, hijo, le dije despacio. No con dinero. Pero si quieres trabajar conmigo en el taller, las puertas están abiertas. Levantó la cabeza, sorprendido. ¿Trabajar contigo? Sí. Madera, barniz, herramientas. Nada de tarjetas ni coches. Solo trabajo. Daniel se quedó en silencio. No me dio una respuesta a aquella noche. Se marchó sin mirar atrás. Los días siguientes fueron extraños. No supe nada de él, y parte de mí deseaba que desapareciera para siempre, otra parte que aceptara la oferta. Y entonces, una mañana, lo vi llegar. Llevaba ropa vieja, un café en la mano y una expresión que no le conocía. ¿Sigue en pie lo del taller?, preguntó. Claro, respondí. Empezó a venir cada día. Al principio torpe, torpísimo. No sabía lijar, no sabía medir. Pero tenía algo que nunca antes le había visto: paciencia. La madera lo cambiaba. En el taller, entre serrín y café, no hablábamos de dinero, ni de Laura, ni de herencias. Solo de trabajo. Poco a poco, la tensión se disolvió. Un mes después, Javier vino a verme. Traía un sobre con el sello del juzgado. Tu hijo ha retirado la demanda, me dijo. No respondí. Solo asentí y miré hacia el banco de trabajo donde Daniel lijaba una tabla. Por primera vez, me di cuenta de que tal vez estaba empezando a construir algo propio. Esa noche, escribí una nota y la dejé sobre su mesa. El espacio que pediste, hijo, está aquí. Pero esta vez, úsalo para crecer, no para huir. La mañana siguiente, cuando llegué, la nota seguía allí, doblada, y sobre ella, un pequeño dibujo, un avión de papel. El mismo que rompió de niño y que, de algún modo, los dos estábamos intentando reparar. Los meses siguientes fueron una especie de reconstrucción silenciosa. Daniel llegaba puntual cada mañana al taller, a las 8 en punto. A veces lo encontraba esperándome en la puerta, con una bolsa de pan recién hecho y 2 cafés. Al principio no hablábamos más que lo necesario: pásame la lija, mide esto, ten cuidado con el cepillo. Pero con el tiempo,
El silencio dejó de ser un muro y se convirtió en una forma de comunicación. El trabajo lo estaba transformando. Su postura, su voz, incluso su mirada eran distintas. Ya no era el joven altivo que medía su valor por el precio de un coche o por los seguidores de su esposa. Era un hombre con callos en las manos y un cansancio honesto. Yo, mientras tanto, seguía trabajando en la fundación que llevaba el nombre de su madre, Fundación Carmen Ruiz. Los primeros proyectos empezaron a tomar forma: talleres de ebanistería para jóvenes desempleados, becas de formación en oficios tradicionales y un pequeño fondo para restaurar mobiliario antiguo en barrios históricos. A veces, Daniel me ayudaba con las clases. Los chicos lo escuchaban con curiosidad. Él les hablaba sin pretensiones, contándole sus propios errores como si fueran advertencias. «No os creáis más listos que el trabajo», solía decir. Y yo, desde la distancia, lo observaba en silencio, sintiendo algo que no me atrevía a nombrar todavía: orgullo. Pero la vida, que rara vez deja que la calma dure demasiado, tenía otro capítulo preparado. Un martes por la tarde, recibí una llamada de Javier. «Manuel, no quiero alarmarte, pero tengo que contarte algo», dijo con esa voz suya que siempre anunciaba malas noticias. «Dime». «Tu exnuera, Laura, ha presentado una demanda. Quiere impugnar la transferencia de bienes a la fundación. Alega que fuiste manipulado por Daniel para excluirla». Me quedé en silencio. El nombre de Laura era como una espina que creía haber sacado hace tiempo. «¿Y Daniel lo sabe?», pregunté. «No. Pero lo sabrá. Te aconsejo que se lo digas tú antes de que se entere por otros». Esa noche, cuando él terminó de barrer el taller, lo llamé a la mesa. «Tenemos que hablar». Su cara cambió al instante. «¿He hecho algo mal?». «No. Pero alguien quiere hacerlo mal por los dos. Laura ha presentado una demanda». Lo vi cerrar los ojos un segundo, respirando hondo. «Lo imaginaba», dijo al fin. «Me escribió hace unos días. Dijo que no iba a quedarse sin lo que le corresponde». «¿Y qué le dijiste?». «Nada. No respondí. Asentí». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era el mismo muchacho impulsivo de antes. «Javier se encargará de todo. No te preocupes», le dije. Pero él negó con la cabeza. «No. Esta vez quiero encargarme yo. No con abogados. Con la verdad». No supe qué quiso decir, pero al día siguiente lo descubrí. Por la mañana, cuando llegué al taller, Daniel no estaba. En su mesa había una carta dirigida a mí. «Voy a hablar con ella. No quiero que te ensucie más con sus mentiras. Si no vuelvo pronto, no te preocupes». Me quedé helado. Intenté llamarlo, pero su móvil estaba apagado. Las horas pasaron lentas, interminables. Al caer la tarde, finalmente escuché el ruido de su moto aparcando frente al taller. Entró cubierto de polvo y cansancio, pero con los ojos tranquilos. «¿Y bien?», pregunté, temiendo la respuesta. «Fui a verla. Está en un piso pequeño en Chamberí. Vive de vender bolsos de segunda mano. Me pidió dinero, pero cuando le dije que ya no lo tenía, se rió. Dijo que yo era igual que tú, un orgulloso». «¿Y qué le respondiste?». Le dije que tenía razón. «Y qué gracias por el cumplido». Nos quedamos callados unos segundos. Luego él añadió: «Retirará la demanda». «Lo sé. No porque le haya dado nada, sino porque entendió que ya no puede hacerme daño». Y así fue. 3 días después, Javier confirmó que Laura había desistido por falta de pruebas e interés. Esa noche, en el taller, encendimos la vieja radio y brindamos con 2 copas de vino barato. No por la victoria, sino por el cierre. «¿Sabes, papá?», me dijo Daniel, mirando las virutas de madera en el suelo. «He pensado mucho en aquello que me dijiste, que el silencio también enseña». «¿Y qué has aprendido?». «Que el silencio no es vacío. Es espacio. Espacio para escuchar lo que antes no querías oír». No supe qué contestar.
Solo puse mi mano sobre su hombro y asentí. Las semanas siguientes se llenaron de trabajo. En mayo, inauguramos oficialmente la primera escuela-taller de la Fundación en un edificio antiguo de Lavapiés. Vinieron vecinos, alumnos, incluso un concejal del ayuntamiento. Daniel fue quien dio el discurso. Breve, sin adornos. Mi madre creía que con las manos se puede construir casi todo. Pero ahora sé que también se puede reparar lo que está roto, incluso entre padres e hijos. La gente aplaudió, y yo tuve que disimular las lágrimas. Después del acto, nos quedamos solos en el patio. El cielo estaba encendido con los tonos dorados del atardecer madrileño. ¿Sabes qué me dijo mamá una vez? Le pregunté. ¿Qué? Que el amor no se demuestra regalando, sino quedándose cerca incluso cuando no hay nada que ofrecer. Daniel sonrió. Entonces supongo que ya estamos haciendo las cosas bien. Volvimos al taller en silencio. No ese silencio de antes, frío y distante, sino uno cálido, lleno de respeto. Esa noche, mientras cerraba las puertas, pensé que tal vez había llegado el momento de escribirle unas palabras. Fui al escritorio, saqué papel y pluma y comencé. Querido Daniel, durante mucho tiempo creí que darte todo era amarte. Hoy sé que amarte era dejarte caer y verte levantarte. Si alguna vez vuelves a necesitar espacio, que sea solo para construir algo nuevo. Con amor, tu padre. Doblé la carta y la guardé en la pequeña caja de cedro que tallé meses atrás. No necesitaba dársela. Algunas cartas, igual que algunos silencios, se escriben solo para liberar el alma. El verano llegó temprano aquel año. El calor de Madrid se metía en los muros y el taller olía a resina, sudor y vida. Daniel ya era otro hombre. Lo veía trabajar y a veces me costaba reconocer al muchacho arrogante que me había escrito aquel mensaje cruel. Ahora hablaba poco, sonreía sin exhibirse, sobre todo, cumplía lo que prometía. A finales de junio, recibimos una visita inesperada. Javier, el abogado, apareció en el taller con un sobre en la mano y cara de preocupación. «Necesito hablar con vosotros», dijo, quitándose las gafas. Daniel dejó las herramientas a un lado. «¿Ha pasado algo con la fundación?», preguntó. «No. Con la fundación, todo va bien. Pero esto», levantó el sobre, «es de tu madre». El aire se volvió espeso. «¿Laura?», murmuró Daniel. «Sí. Ha vuelto a presentarse en el despacho. Pero esta vez no vino a reclamar dinero. Traía una carpeta con documentos y una petición bastante peculiar. Quiere donar parte de sus pertenencias a la Fundación Carmen Ruiz. Dijo que era lo mínimo que podía hacer por cerrar un ciclo». Daniel se quedó mudo. Yo tampoco supe qué decir. «¿Qué tipo de pertenencias?», pregunté. «Algunas piezas de arte, joyas y, curiosamente, un reloj antiguo que pertenecía a Carmen. Lo vendió años atrás, pero lo ha recomprado para devolverlo». Esa noticia me atravesó como un rayo. Aquel reloj era el que Carmen llevaba siempre cuando trabajaba conmigo en el taller. Un modelo suizo de los años 70, con una pequeña grieta en el cristal que ella nunca quiso reparar porque decía que las cosas con historia laten más fuerte. «Quiere entregarlo en persona, Manuel», añadió Javier. Dijo que es su manera de pedir perdón. Daniel me miró, nervioso. «Si tú no quieres verla, iré yo». «No», respondí, tras una pausa. «Es mi turno de cerrar ese capítulo». La cita fue 2 días después, en el despacho de Javier. Cuando entré, Laura estaba allí, visiblemente más delgada, sin maquillaje, con un vestido sencillo. No era la mujer que había conocido años atrás, rodeada de lujo. Era otra. «Hola, Manuel», dijo en voz baja. «No voy a ocupar mucho de tu tiempo». De su bolso sacó una pequeña caja de madera. La colocó sobre la mesa y la empujó hacia mí. «Esto te pertenece». La abrí. El reloj de Carmen brillaba con la misma grieta en el cristal. Por un momento, el tiempo se detuvo. Lo vendí porque creí que podía comprar otra vida,
continuó ella. Pero he aprendido que lo que se vende con culpa nunca se disfruta. No supe qué responder. Me limité a cerrar la caja y a sentir. Gracias, dije al fin. Antes de irse, Laura se detuvo en la puerta. Daniel me habló de la fundación, del taller, de cómo habéis reconstruido todo. Hizo una pausa. Me alegra. De verdad. No lo arruinéis como hicimos nosotros. Esa frase me acompañó todo el camino de regreso a casa. Esa noche, saqué el reloj de la caja y lo coloqué sobre el banco de trabajo, junto a la foto de Carmen. Lo observé largo rato, escuchando su tic-tac suave. Era como si el tiempo, al fin, hubiese encontrado su ritmo. Pasaron las semanas y con ellas, nuevas ideas para la fundación. Daniel propuso abrir un segundo taller en Toledo, donde los jóvenes pudieran aprender restauración y diseño de muebles clásicos. Lo escuché con atención. ¿Y quién lo dirigirá?, pregunté. Yo, respondió sin dudar. Quiero hacerlo por mi cuenta. No con tu nombre, ni con tu dinero. Pero con tu método. Me reí, emocionado. Eso sí que no me lo esperaba. No quiero más herencias, dijo. Quiero un legado. Y lo cumplió. En septiembre, el nuevo taller abrió sus puertas con un pequeño grupo de alumnos. Él mismo pintó el cartel, Taller Raíces. No quiso poner su apellido. Los árboles no necesitan etiquetas, me explicó. Yo iba los fines de semana a ayudarlo con el inventario, aunque en realidad iba para verlo crecer. A veces lo encontraba dando clases, moviéndose entre los jóvenes con una autoridad tranquila que me recordaba a mí mismo en mis mejores años. Un día, mientras lijábamos una mesa, le pregunté: ¿recuerdas el mensaje que me enviaste hace un año? ¿Cuál?, preguntó, aunque sabía bien cuál. Aquel de necesitamos espacio. Sonrió con tristeza. Sí. Lo recuerdo cada día. Pero creo que, de algún modo, tenías razón en dármelo. Sin ese espacio no habría aprendido nada. Yo también necesitaba aprender, le dije. Aprender a soltar. Nos quedamos callados un momento. Luego él añadió: a veces pienso que mamá, en su forma retorcida, también nos dio espacio. Asentí. Tal vez tenía razón. A finales de octubre organizamos una exposición de muebles restaurados por los alumnos de ambos talleres. La prensa local vino a cubrir el evento. En la inauguración, Daniel habló brevemente. Cuando las cosas se rompen, solemos tirarlas. Pero si algo he aprendido de mi padre es que, con paciencia, se puede devolver la forma incluso a lo que parecía perdido. El aplauso fue largo. Yo, desde la última fila, me limité a aplaudir en silencio. No hacía falta más. Esa noche, de regreso a casa, abrí la pequeña caja de cedro donde guardaba la carta que le había escrito meses atrás. La leí otra vez, con una sonrisa. Después la coloqué junto al reloj de Carmen. Ambos, la carta y el reloj, eran prueba de lo mismo: el tiempo no destruye, enseña. Antes de apagar la luz, escribí una última línea en mi cuaderno. Mi hijo me pidió espacio, y en ese espacio nos encontramos los dos. El invierno llegó con un aire distinto, menos hostil, casi amable. Las calles de Madrid estaban llenas de luces, y por primera vez en muchos años, yo tenía ganas de salir a verlas. Daniel me había invitado a cenar en su taller de Toledo con los alumnos. Nada formal, papá, solo una cena de Navidad entre gente que trabaja con las manos. Acepté sin pensarlo. Al llegar, me recibió el olor a madera, vino tinto y pan recién horneado. Los chicos habían preparado una mesa larga con tablas viejas y velas metidas en tarros de cristal. Había algo hermoso en aquella improvisación, como si la vida se hubiera decidido, por fin, a ser sencilla. Daniel estaba de pie junto a la entrada, riéndose con uno de los alumnos. Cuando me vio, vino hacia mí con una copa en la mano. Pensé que te ibas a echar atrás, bromeó. Y perderme el vino gratis, imposible. Reímos.
Me presentó a los aprendices, y durante un rato me sentí parte de algo más grande que mi propia historia. Gente joven, de distintos barrios, riendo, hablando de proyectos, de futuros, de cosas pequeñas pero llenas de sentido. A mitad de la cena, Daniel se levantó y golpeó la copa con una cuchara. «Quiero decir algo antes de que todos se emborrachen», dijo. Las risas llenaron la sala. Hace un año, estaba perdido. Tenía dinero, pero no rumbo. Tenía familia, pero no respeto. Creía que la vida se podía comprar. Luego mi padre me enseñó la lección más dura y más justa: el silencio. Me miró y sonrió. Ese silencio me dolió, pero también me salvó. La sala quedó en silencio. Así que este año no quiero brindar por el éxito ni por el dinero, sino por las segundas oportunidades. Porque a veces el amor no grita, simplemente espera. Los aplausos fueron sinceros. Algunos de los chicos se emocionaron, otros levantaron las copas sin decir palabra. Yo solo asentí. No tenía nada que añadir. Después de la cena, salimos al patio a fumar. El cielo estaba despejado, y el aire olía a invierno de verdad. Daniel me ofreció un cigarrillo, aunque ninguno de los dos fumaba ya. Era más el gesto que el hábito. ¿Sabes?, me dijo mirando las estrellas. He pensado en abrir un curso nuevo, pero esta vez para adultos mayores. Gente que se jubiló sin saber qué hacer con sus manos. Buena idea, respondí. La madera cura. Sí, asintió. Y enseña a empezar de nuevo, incluso cuando parece tarde. Nos quedamos callados un rato. Luego él me miró de reojo. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos a esto? Nunca, admití. Pero Carmen sí lo habría pensado. Ella siempre veía la forma antes del material. Daniel sonrió. Sí. A veces, cuando enseño a los chicos, siento que ella está ahí. Como si la madera la recordara. La madera recuerda, dije. Tiene memoria, como nosotros. 2 semanas después, Javier me llamó otra vez. Pero esta vez su voz sonaba distinta, más alegre. Te van a dar un reconocimiento, Manuel, anunció. ¿Un qué? El ayuntamiento quiere otorgarte la medalla al mérito cívico. Por la fundación, los talleres, todo. Rey. Yo ya tengo suficientes medallas de serrín en los pulmones, Javier. Pues te guste o no, tendrás que ir. Y lleva a Daniel. El acto se celebró a finales de enero, en el Palacio de Cibeles. Yo no soy amigo de los discursos ni de los trajes, pero aquel día lo soporté con dignidad. Daniel me acompañó, impecable en camisa blanca y americana. Cuando subí al escenario, sentí que no era solo yo quien recibía la medalla. Era Carmen, era él, eran los chicos del taller, era la gente que aprende a empezar otra vez. Mi discurso fue corto, pero lo recordaron más de lo que imaginé. No soy un héroe. Soy un hombre que se equivocó dando demasiado y aprendió que, a veces, amar es dejar espacio. El silencio, bien usado, no separa. Enseña a escuchar. Hubo aplausos. Daniel me miró con los ojos brillantes. Después del acto, caminamos por la Gran Vía, los dos en silencio, con la medalla guardada en el bolsillo. ¿Puedo quedármela unos días?, preguntó él. Claro. Pero no la vendas, bromeé. No, esta no. Esta la quiero conservar. En febrero, la Fundación abrió su tercer proyecto, un programa de reinserción laboral para presos en libertad condicional. Daniel insistió en que participaran en los talleres, aprendiendo carpintería. Al principio dudé, pero luego pensé en lo que habíamos pasado. Si él había tenido su segunda oportunidad, otros también la merecían. El primer grupo llegó una mañana gris. Hombres callados, algunos con tatuajes, otros con ojos llenos de miedo. Entre ellos, uno me llamó la atención, Álvaro, de unos 30 años, con manos grandes y mirada serena. ¿Has trabajado la madera antes?, le pregunté. En la cárcel. Hacíamos marcos, respondió.
Entonces sabes que cada nudo cuenta su historia. Sí, señor. Los míos también. Aquel día, comprendí que la redención tiene muchas formas, y no todas pasan por las palabras. La vida se volvió tranquila. El taller, los alumnos, la fundación. Todo fluía. Hasta que un domingo, al revisar el buzón, encontré una carta con matasellos de Valencia. La abrí sin pensar. Era de Laura. Manuel, no te escribo para remover el pasado. Solo para decirte que estoy bien. Trabajo en una tienda de antigüedades y cada vez que veo una mesa vieja, pienso en vosotros. Gracias por devolverme el reloj. Gracias por enseñarme que no todo lo roto necesita sustituirse. Espero que sigáis construyendo. Con respeto, L. Doblé la carta y la guardé junto al reloj de Carmen. No sentí nostalgia ni rencor. Solo gratitud. El tiempo había hecho su trabajo. Esa noche, Daniel vino a cenar. Cocinamos juntos, algo simple, tortilla y vino. Al final, brindamos. ¿Por qué brindamos hoy? Pregunté. Él sonrió. Por los silencios que se llenaron de sentido. Chocamos las copas. Y por primera vez, sentí que la historia estaba completa. Antes de irme a dormir, abrí mi cuaderno y escribí una última reflexión. Mi hijo me escribió, necesitamos espacio. Y yo se lo di. En ese espacio perdió el lujo, pero encontró propósito. Yo perdí el miedo y encontré paz. Quizá el amor más profundo no se grita, ni se regala, se respeta, se construye, se espera. Apagué la luz, escuché el tic-tac del reloj de Carmen y sonreí. El silencio, al fin, sonaba a hogar. La primavera llegó despacio, con olor a madera húmeda y jazmín. El taller de lavapiés se llenaba de luz cada mañana, y el sonido de las herramientas se mezclaba con las risas de los alumnos. Todo tenía un ritmo nuevo, sereno, como si el tiempo, por fin, hubiese aprendido a caminar a nuestro paso. Una tarde, mientras revisaba unos planos, Daniel entró al taller con una caja de cartón entre las manos. ¿Qué traes ahí? Pregunté. Un regalo, respondió con una sonrisa nerviosa. De la caja sacó una pequeña escultura de madera, un reloj de sol, tallado con precisión, pulido, hermoso. En la base había una inscripción. Para quien me enseñó que el tiempo no se mide en minutos, sino en segundas oportunidades. Me quedé sin palabras. Lo hice con los chicos del nuevo taller, añadió. Querían darte las gracias. Pasé los dedos por la superficie, sintiendo cada curva, cada imperfección. Era la obra más sincera que había visto en años. Carmen estaría orgullosa, murmuré. No, dijo Daniel con una sonrisa tranquila. Tú deberías estarlo. Tú fuiste quien no se rindió. Esa noche, subí al ático y coloqué el reloj de sol junto al viejo reloj de Carmen. Los dos marcaban el tiempo de formas distintas, pero ambos me recordaban la misma verdad, que incluso las sombras son necesarias para medir la luz. Desde la ventana, vi a Daniel cerrar el taller con los alumnos. Caminaban hablando, riendo, cargando trozos de madera bajo el brazo. Y pensé en aquel mensaje que lo cambió todo. Necesitamos espacio, por favor no nos contactes más. Sonreí. A veces, el espacio que parece distancia es, en realidad, el lugar donde las personas vuelven a encontrarse. Apagué las luces, guardé el cuaderno con mis últimas notas y me serví una copa de vino. Afuera, el reloj de sol dormía bajo la luna. Adentro, el tic-tac del reloj de Carmen seguía sonando, marcando el compás exacto de una vida reparada. El silencio ya no dolía. Ahora era compañía.